Benditos hermanos en Cristo Jesús, bendito pueblo de Dios, como cada día y en cada enseñanza, que la bendita gracia y la paz del Padre y de nuestro Señor Jesucristo estén con ustedes. Esto les deseo, porque teniendo estas riquezas podemos entender este bendito lenguaje que proviene de Él y el amor del Padre y del Hijo que cotidianamente hacen a través de sus siervos para que no se pierda, bendito pueblo de Dios, bendita hermana, para que sea redimido, para que sea rescatado, para que nos abra ojos y podamos nosotros serle fieles, serle agradecidos y prepararnos para cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Ese es el amor de Dios. Y recordemos que ya hemos visto el tema del amor. El amor, pues únicamente nosotros somos los instrumentos y Dios es el que se manifiesta por medio de sus santos. Porque, bendito Padre, danos este entendimiento a todos los que hemos escogido el camino de la verdad voluntariamente, a todos los que hemos escogido la cruz y la muerte, porque Señor bendito, nosotros te podemos prometer que nos vamos a pegar a tus testimonios, oh Jehová. No nos avergüences, no nos quites tu bendita presencia. Yo deseo de todo corazón, bendito hermano y bendita hermana, que esta enseñanza número 45, que vamos a proseguir con la anterior y vamos a seguir fortaleciendo desde que empezamos en la enseñanza 1, quitando el velo de Dios, sea para que dé un fruto de salvación. Así que, Biblia en manos, bendito pueblo de Dios, comencemos esta bendita palabra en Romanos. Por favor, nos quedamos nosotros en Romanos el día de ayer, en la enseñanza número 44, en Romanos capítulo 6. Y lo último que vimos fue el capítulo 8. Recordemos, bendito pueblo de Dios, que nosotros estamos aprendiendo de la boca de Dios el pacto que vino a establecer Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, y estamos viendo cuál es la condición para poderme llamar discípulo y cuál es la condición para que yo pueda llamarme ministro, cuál es mi cobertura, cuáles son los requisitos que el Creador de los cielos y su Hijo piden. Y recuerde que estamos viendo primero el tomar la cruz, el ser sepultados, el morir juntamente con Cristo, el ya no pecar, totalmente diferente a lo que enseña Satanás, totalmente diferente a lo que enseñan hoy congregaciones. Pero prosigamos, bendito pueblo de Dios, a los que tienen hambre y sed de justicia. Yo les digo, bendito pueblo de Dios, voy empezando, tengo apenas un mes y medio, ¿verdad? No me importan las visitas, como le he dicho, pero yo sé que dentro de unos 6 meses van a haber más visitas, dentro de 7 meses, un año, van a haber más visitas poco a poco, hasta que vayan conociendo a este siervo, ¿verdad? Que apenas tengo poco, soy nuevo en estas redes, pero yo sé que si Dios lo sigue permitiendo, es para que dé un fruto quizás a gente que esté alejada, quizás a gente que en medio año ve estas enseñanzas, no lo sé, pero bueno, me pongo a sus pies y proseguimos. Entonces dice en Romanos 6, 9, dice entonces, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Siempre como ejemplo, como primogénito de todo, nuestro Señor Jesucristo. Cristo Jesús tuvo que morir en la cruz, a la carne, recuerde. Y una vez que el Padre lo resucitó por su gloria, Él es eterno, ya no muere, ya no va a morir, ya no está en carne. Mire, bendito pueblo de Dios, el Espíritu es inmortal. El Espíritu no
muere a menos que Dios lo separe el día del juicio, como dicen Hebreos, ¿verdad? Como está establecido a los hombres que mueran una sola vez y luego de esto el juicio y que hay una segunda muerte, es que el espíritu puede quedar separado, el espíritu de usted puede quedar separado de Dios o el mío por toda la eternidad, que es la segunda muerte. Pero vaya, una vez que nacimos de carne, lo que es de carne, carne es, y lo que es de espíritu, espíritu es. De cierto te digo que el que no nace de agua y de espíritu no puede ver el reino de los cielos. En el momento en que usted tomó su cruz y fue sepultado, fue resucitado su espíritu y su espíritu ya no muere, al menos que peque. Cristo Jesús no pecó, su espíritu ya no murió, su espíritu sigue. Ya la muerte, ya Satanás no tiene señorío, la muerte no tiene señorío sobre él. Por eso dice, aquí sabiendo que Cristo habiendo resucitado a los muertos ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, la muerte no se enseñorea más de él. Recuerde que la muerte es el pecado y que Satanás lo trae. De hecho, hay un versículo bíblico que usted lo debe de conocer en Corintios, cuando Pablo dijo, ¿verdad? Una profecía que viene, oh muerte, ¿en dónde está tu aguijón? Ha sido vencida la muerte. Cuando Cristo Jesús venga allá arriba no va a haber muerte. ¿Por qué no va a haber muerte? Pues como ya no vamos a estar en la carne y vamos a ser seres espirituales, Satanás ya no va a poder ofrecer nada. De hecho, ya no va a estar. Él va a estar alejado. Allá arriba no va a haber diablo ya. No va a haber quien nos esté hostigando ni quien nos esté seduciendo. De igual manera, bendito hermano, el ejemplo Cristo. Cristo Jesús resucita y Cristo Jesús sale de todas las tentaciones y de todo lo que tuvo mientras estuvo en el cuerpo humano, ¿verdad? Y la muerte no tuvo señorío porque el espíritu que recibió, como yo le he dicho y como nos enseña la palabra, se inclina a las cosas que Dios trajo y no a las cosas de Satanás. Entonces, en el momento también que yo me sepulté y que tomé mi cruz y que Cristo Jesús me resucitó, Satanás y la muerte ya no pueden vencerme si tengo fe, si no estoy volteando para atrás, si no me aferro a regresar a la carne. Ya no, si me agradan las cosas espirituales y todos los días estoy diciendo, amén, gracias Señor por lo que me trajiste y me deleito en esta bendita vida que es la cruz y que es espiritual, entonces Satanás ya no tiene señorío. La muerte, el pecado ya no. Por eso, ¿cómo empieza Romanos en el versículo 1? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo volveremos a vivir en él? Entonces, pero esto es por fe, bendito hermano y bendita hermana. Yo espero que vayamos entendiendo la bendita palabra de Dios. Y esta es la gloria, este es el poder, esta es la bendición que nos trajo Cristo. Vino a vencer a Satanás, vino a romper las cadenas, vino a vencer a la muerte, vino a quitar el pecado en su carne. Él cargó con el pecado en su carne y destruyó y condenó al pecado para que nosotros anduviéramos en una vida espiritual, en una vida nueva y que el enemigo no tuviera señorío con los que hemos sido llamados y escogidos a su nombre y gloria, porque Satanás está bajo mis pies. Y al decir que está bajo mis pies, es que yo estoy en la cruz y Él es el rey del mundo. Él es el rey de aquí abajo. Pero si yo bajo, entonces va a ser mi rey. Pero mientras yo esté en la cruz y no esté pecando, Satanás está bajo mis pies. Amén. Pero toda la gloria es para Cristo, que vino a vencer en la cruz a Satanás. Gloria a Dios. Dice en el 10, porque en cuanto murió Cristo, fíjese bien, al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Ahora, de igual manera, nuestro ejemplo, ¿qué dijo Cristo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Imítenme, voy a cargar con el pecado, ¿verdad? Voy a destruir el pecado. Pero una vez que yo cargué con el pecado y lo destruí, vivo para mi Padre, porque hasta el día de hoy mi Padre y yo trabajamos. El Señor está sentado a la diestra del Padre y hasta ahorita trabajan y Él
ya no muere más, ya la muerte no tiene señorío sobre él. Por eso dice, murió una vez en cuanto murió y para Dios vive. Así también, bendito pueblo de Dios, yo morí una sola vez. Un bautizo, no puede haber 2 o 3 bautizos, eso no, ¿verdad? Si usted se bautizó conforme a la verdad, conforme a la palabra, conforme al evangelio, y luego se quiere volver a bautizar y pecó, no le sirve, no le sirve. Porque el bautizo que Cristo Jesús nos delegó viene con poder para ya no pecar más. Y fíjese bien, para vivir para Dios. Como toda esta enseñanza se le ha dado por medio de Dios, fuimos comprados a un precio. Mis miembros y mi cuerpo ya no es mío. Tengo mis ojos, mis manos son de Dios, vivo para Dios. Tengo que decir todos los días, heme aquí. Y conoce, ministro, conoce usted, discípulo, qué es lo que tenemos que hacer, cuáles son los mandamientos. Pero estamos viendo por qué hay apostasía, por qué hay incredulidad. Estamos viendo por qué hay verdaderos cristianos y quedan muy pocos el día de hoy, porque no quieren pagar el precio y vivir para Dios, que es entregar mi vida completa y que Dios la gobierne y la maneje y que yo nada más sea un embajador en un país extranjero que es el mundo. Entonces, primeramente nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Muere en la carne y entonces muere y vive para Dios. Dice así en el versículo 11, así también ustedes, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí está otra vez, hermana, mire, y hermano y pueblo de Dios, lo que le vengo diciendo desde un principio, ¿verdad? El pecado, Satanás nos aleja de Dios, nos aparta del campo, nos aparta de la obra, nos aparta para lo cual fuimos creados por el único Dios y creador de los cielos y de la tierra. El ladrón vino y nos robó y nos engañó y nos trajo una vida vana. Entonces, de igual manera, así dice que nos consideremos también o hagamos lo mismo como Cristo. Considerarnos muertos, separados a lo que trajo Satanás desde un principio y que hemos venido estudiando con muchas enseñanzas. Quedar separados totalmente de la mesa de Satanás y del engaño de Satanás, ¿verdad? Y así como Cristo Jesús vive para Dios, de igual manera vivir para Dios y para Cristo, porque Él es el Señor, Él es el amo, Él es el que nos compró. Y recuerde que la Biblia nos llama sirvientes, criados, criadas. Recuerde que nosotros estamos y nos redimió y nos rescató para glorificar a Dios, para dar testimonio y para que lo que recibimos por gracia, darlo por gracia todos los días y vivir para Dios. Esta es la verdad. Esta es la cobertura que Dios le da a los verdaderos que cumplen con el pacto. Dice en el versículo 12, y aquí hay un mandamiento muy importante para todos los que nos hemos bautizado y tomado nuestra cruz. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias. No reine. Ay, bendito pueblo de Dios, ojalá podamos descifrar y entender la grandeza de Dios y lo que nos pide en este mandamiento. Cuando Él dice no reine el pecado, está hablando del otro rey, porque a Satanás también se le conoce como un rey, se le conoce como el rey del planeta Tierra, y su trono lo tiene aquí abajo, en el mundo. Por eso nosotros no somos del mundo, por eso fuimos apartados del mundo. Ahora,
no reine, no escuches esa voz ya que te dice, no es cierto, no tomes tu cruz, ya eres salvo. No, 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 acuérdese de esa voz, la hemos estudiado. Acuérdese que Satanás se disfraza de ángel de luz. Acuérdese que sus ministros se disfrazan de ángel de luz. Hemos visto muchas citas bíblicas. Y recuerde que mientras estemos en este cuerpo, por fe estoy crucificado, por fe, pero me pellizco y yo todavía digo, ¡ay! Sí, 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 sigo en mi cuerpo, pero por fe mi carne está carbonizada por medio del fuego que habita en mí, que es el Espíritu Santo. Entonces, que no reine ya, porque nosotros somos esclavos de la voz que obedecemos. Y yo le digo en esta enseñanza, bendito hermano y bendita hermana, yo antes de ser cristiano nada más tenía una voz, nada más, nadie me molestaba, todos me aplaudían, ¿verdad? Todos me decían, qué bueno, pero cuando vino el otro rey y yo por voluntad propia me arrepentí, lo acepté, como gritaba Juan el Bautista, ¿verdad? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces tuve la oportunidad de escuchar la voz del Rey de Reyes, del Señor de Señores, pero no dejo de escuchar también la otra voz que me trata de confundir y me trata de engañar, conocido en la Biblia como flechas incendiarias, que no es su pensamiento. También escucho la otra voz por medio de que dicen cristianos que me dicen que estoy mal, que esa no es la verdad, que la verdad está acá, que me vaya allá. También escucho la voz de Satanás, no reine, porque ¿a qué me incitan? Al mundo, a las cosas del mundo, a pecar, a trabajar, al dinero, a las fiestas, como ya lo hemos visto, hermana y hermano y bendito pueblo de Dios. Entonces, lo único que le pide Dios, y Dios es fiel para darle la palabra, por medio de un ministro santo, por medio de un ministro entregado, por medio de un ministro que usted debe de reconocer cuál es el árbol bueno y el árbol malo, según con la bendita palabra. Por eso dice Dios, escudriñen, por eso dice Dios, lean, por eso dice Dios, escuchen lo que dice el Espíritu a la iglesia. Entonces dice, no reine pues el pecado. El pecado es cualquier deseo a la carne y cualquier mandamiento que Satanás me quiera dar que sea en contra de lo que el rey me trae. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Ahora, este cuerpo es mortal, va a regresar al polvo, no es inmortal. Lo que es inmortal es el cuerpo de Cristo, que es espiritual, si es que usted guarda aquel depósito con temor y temblor y no permite otra vez estar en la carne. Entonces, este cuerpo es mortal, la palabra mortal es que es corruptible, es que algún día va a regresar al polvo porque tuvo pecado, ¿verdad? Porque tuvo mancha, pero el espíritu es el que no debe de tener mancha. Entonces, mi cuerpo mortal todavía está inclinado a las cosas de aquí abajo, todavía me pide cosas de aquí abajo. Pero cuando dice no reine, pues el pecado es que Dios me ha delegado un poder, me ha dado su presencia para poder gobernar a mi cuerpo y poderlo golpear y poderle decir no. Antes no podía porque no tenía el espíritu y recuerde que por eso fui sepultado, recuerde que por eso tomé mi cruz, recuerde que por fe crucifiqué mi carne. Entonces, este es el pacto de Dios y esto es a lo que le llaman hoy legalistas. Esto es a lo que muchos dicen legalistas cuando dicen no pequen. Y si dice Dios no reine el pecado, es que ¿qué está diciendo Dios? En su pacto, porque el pacto es de Dios, es de Cristo, no es mío. La palabra está viva. Entonces la voz viene de allá arriba. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias. Ahora bien, la palabra concupiscencia es deseo. Entonces, como bautizado, voy a seguir teniendo deseos. Sí, sí, sí. Porque esa es la lucha, esa es la batalla. Pero por fe no le voy a obedecer
a lo que Satanás me está poniendo, porque a Satanás se le conoce el seductor y él va a tratar, mientras yo sea cristiano, va a tratar de ponerme una mesa y decirme, ya deja de sufrir, bájate de la mesa, bájate de la cruz, vente, te voy a sanar, vente, como le dijo Pedro, tú no debes ir a la cruz, Señor, tú eres el Señor. ¿Cómo vas a ir a sufrir, Señor? Como hoy también Satanás en las iglesias dice, no, hermanos, pare de sufrir, esto es de bendición, esto es de... No, no, hermano, bendito. ¿Eh? Entonces, la mesa de Satanás nos trae el alimento, no, voy a seguir teniendo el deseo del dinero, de una mujer, voy a seguir teniendo el deseo de poder regresar con los seres que no quisieron la cruz de Cristo, ¿verdad? Y que están abajo para que me acepten y me den un abrazo. No reine, no voy a obedecer a lo que me pide mi cuerpo, no voy a obedecer a lo que me dice Satanás. Entonces tengo un poder delegado para poder templar mi cuerpo. Recuerde, hermana y hermano, poder llegar a una estatura para que usted gobierne su cuerpo y a todas las seducciones de Satanás es llegar a una estatura del varón perfecto. Bien, dice en el 13, ni tampoco presenten vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentarlos ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ahora, tampoco presentar mis miembros como instrumento de iniquidad o de impiedad, que es lo mismo. De ahí viene la palabra inicuo o la palabra impío. ¿Qué es? Mis miembros, mis ojos, mis manos, mis pies, mi boca, mi lengua, todo mi cuerpo, ¿verdad? Mis ojos, Cristo Jesús dijo, te vengo a quitar los ojos de carne que trajo Satanás y te vengo a dar un ojo para que lo pongas allá arriba, que es el entendimiento, y te pongas unas vendas aquí para todo lo que ofrece Satanás y veas con el ojo espiritual del entendimiento que yo te he dado. Entonces, mis ojos ya no son para Satanás, porque mis ojos antes estaban buscando placer, antes estaban buscando dinero, antes estaban buscando lujos, antes estaban buscando a quién transar, antes estaba buscando a quién hacerle daño, antes estaba buscando con quién deleitarme, ¿verdad? Con qué agradarme, y todo lo que codiciaban mis ojos, pues lo obtenía. Ahora mis oídos antes, que también son unos miembros, pues los utilizaba para escuchar negocios, para escuchar barbaridades, sabiduría de este mundo, para escuchar cosas que no eran de Dios. También antes mis manos y mis brazos hacían otras cosas, las utilizaba para trabajar en el mundo, para hacer cosas indebidas, indebidas a la Biblia, indebidas a la ley. Mis manos las ocupaba para otras cosas. De igual manera mis pies antes corrían a hacer el mal, antes corrían a la mesa de Satanás, antes corrían a la vana manera de vivir, la cual recibí de mis padres. También antes mi boca y mi lengua hablaban cosas que no eran la Biblia. Ahora mis miembros los tengo que presentar a Dios como vivo, porque me resuelve de los muertos, porque muertos, pues no le podía presentar mis miembros a Cristo para poderle servir. Ahora bien, mis ojos están cuidando las ovejas el día de hoy, están buscando más ovejitas, mis ojos están buscando las cosas de arriba, están puestos en las cosas de arriba, mi oído únicamente está inclinado para escuchar la voz de Dios, la voz de Cristo Jesús y párale de contar, no más, mis oídos son espirituales, no son de carne, ¿verdad? Mis miembros se los estoy presentando hoy a Cristo, mi mente y mi corazón, como ya lo vimos también, y mi cuerpo. El primer mandamiento es presentar mis miembros a Dios, toda mi mente, todo mi corazón, todo mi cuerpo. Ese mandamiento ya lo vimos. Mi boca hoy únicamente habla las cosas de Dios, únicamente dan testimonio de las cosas de Dios. Mis manos hoy están trabajando, escriben, preparan temas, impongo manos, oro, están trabajando en la obra de Dios.
mis pies están llevando el evangelio a la gente que no lo tiene, a la gente que necesita. Entonces, es un pacto presentar mis miembros, no a mi empresa, como ya le he dicho en todas las enseñanzas, lo repito, ¿verdad? No a mi trabajo, no a mi librería, no a mis taquerías, no a mis negocios, no a mi profesión, si es que tuve una profesión antes de venir y de ser cristiano, ¿verdad? No voy a presentar mis miembros allá, no voy a presentar mi cuerpo allá. Este es el pacto del bautizo, este es el pacto que estableció Cristo, que vino a establecer Dios por medio de Jesucristo, que fue comprado, y estamos fortaleciendo esta enseñanza para que no haya ninguna duda, que yo fui comprado a un precio muy alto porque Dios necesita mis miembros, necesita mi cuerpo. ¿Y por qué lo necesita? Ya le he dicho yo en enseñanzas pasadas, bendito pueblo de Dios, que Dios no puede bajar ahorita a presentarse a una familia y decirle, yo soy Dios, ¿verdad? Él podría hacerlo, pero está establecido que va a ser por fe. Entonces, así lo estableció Dios. Dios únicamente se puede manifestar al mundo por medio de alguien que cumple el pacto, y esa es mi cobertura. Que Dios pueda utilizarme. ¿Qué más cobertura necesito? La de un hombre, esa no me importa, ¿verdad? Entonces la santidad, cumplir con el pacto para que Dios pueda manejar mis miembros, pueda manejar mi cuerpo y estar sacrificado, ofreciéndole todo mi cuerpo a Dios como Cristo Jesús se lo ofreció, y lo ofreció a nosotros porque su cuerpo se lo ofreció a Dios para ser destruido en la cruz. Ojalá, bendito hermano y hermana, Dios le vaya dando entendimiento. Dice en el versículo que no los presentemos, ¿verdad? Que los presentemos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. También aquí habla de instrumentos. Es muy importante, hermana y hermano y pueblo de Dios, hacerle caso a Dios y creer. Mire, cuando Dios dice que somos instrumentos, es porque hay dos poderes que nos manejan, ¿sí? Uno es Dios, según la voluntad que usted quiera, y el otro es Satanás. Pero somos instrumentos, o sea, somos títeres, ya sea de Satanás o ya sea de Dios. Por eso el mundo está así. Por eso el mundo tiene la imagen de Satanás. Por eso el mundo no sabe que tiene un poder que lo está gobernando, ¿verdad? Para hacer el mal y para destruir. Ellos no saben que son instrumentos. Entonces, yo siempre pongo este ejemplo, ¿verdad? Y ojalá lo escuche. Usted es la flauta o es la guitarra. Y está Satanás, que está pintado, tatuado, y es de rock, ¿verdad? De los que sacan la lengua, están todos tatuados. Y está otro que toca una música muy pacífica y muy armónica. Y usted es la guitarra, ¿verdad? Y usted le preguntan, ¿quién quieres que te toque de los dos? ¿Quién quieres que salga la música? Y la guitarra va a escoger, ¿verdad? Si escoge el rockero, pues la va a soltar, le va a reventar las cuerdas, ¿verdad? Se va a volver como son los rockeros, que muchas veces destruyen los instrumentos, pues traen demonios. De hecho, el rock es del diablo, ¿verdad? Entonces, sacan la lengua, hacen señas, siempre, ¿verdad? Están haciendo señas simbólicas demoníacas. También cuando quiero un tema, bendito hermano y bendita hermana, de todos esos simbolismos que hay satánicos, igual lo podemos dar por la gracia de Dios. Entonces, si usted decide que Dios toque la guitarra, la va a tocar sí con cariño, a veces le va a dar para moldearla, para afinarla, ¿verdad? Pero al final de cuentas la va a tocar para dar un fruto, ¿sí? Entonces, usted es un instrumento, pero si yo quiero ser de Dios, fíjese bien, ponga atención, voy a ser un instrumento de justicia, como lo dice aquí. ¿Qué es un instrumento de justicia? Conocer los mandamientos y no pecar. La palabra justicia viene de justo. Y si a Cristo Jesús se le conoce como justo, es porque Cristo Jesús no transgredió ninguna ley establecida por su Padre. De igual manera, ¿para qué cree que es la ley, hermana? ¿Para qué cree que son los mandamientos? ¿Para venir a la palabra y leerlos? ¿Y luego irme y no hacerlos?
No, la ley es para hacerla, para hacer instrumentos de justicia y también, entonces, si yo cumplo con este pacto, Dios me va a poder utilizar para predicar la palabra con ejemplo, para predicar la palabra sin pecado. Amén. Bueno, muy bien. Dice en el versículo 14, y esta es una promesa divina de Dios, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto es muy importante porque dice que el pecado, la palabra enseñorear viene de señorío, viene de un poderoso, ¿verdad? Y recuerde que a Satanás se le conoce como rey. Satanás, ya hemos visto en enseñanzas pasadas, que entró el pecado por un hombre y por el pecado entró la muerte y entró a gobernar Satanás a los seres humanos y tuvo el imperio Satanás durante milenios. Tuvo el imperio Satanás hasta que llegó Cristo Jesús. Ahora, en el Antiguo Testamento se enseñoreó el pecado con el primer pueblo y no pudo haber justicia por tantos sacrificios que se hicieron de animales que no pudieron quitar el pecado del mundo para venir a habitar Dios con nosotros. Entonces, bien, este es el nuevo pacto, ¿verdad? En el antiguo pacto no fue derramado el Espíritu Santo al pueblo, pero en este pacto, por la sangre de Cristo Jesús, se nos derrama el Espíritu Santo, no para decir, soy cristiano, soy un ungido, ya soy salvo. No, 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 hermana, no. Se nos fue para no pecar y para presentarnos como instrumentos de justicia y dar por gracia lo que recibí por gracia. Amén. Somos un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿qué quiere ser usted? ¿Instrumento de Satanás? ¿O quiere ser un instrumento de justicia y no pecar más? ¿Verdad? Entonces, dice en el versículo que el pecado ya nos enseñoreará de nosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y perdón, me faltó explicar esto. Satanás ya no tiene señorío, ya no tiene que ofrecerme. En el momento que yo sepulté y crucifiqué mi carne por fe y viene, ¿verdad?, a tratarme de seducir, yo le digo, guácalas, me traes chicharrones con chile, me traes chetos, me traes papas sabritas, me traes Coca-Cola, me traes cigarro, me traes cerveza. En esa mesa hay pura porquería y puras cosas que me van a hacer. Ya no se me antoja. Ahora soy vegano. Ahora, por ponerle un ejemplo, ¿verdad? Ahora como verduras como Daniel y sus amigos, ¿verdad? Cuando fueron con Nabucodonosor trasladados a Babilonia, ¿qué pidieron? No alimentarse de la comida del rey, sino alimentarse con legumbres, que tiene mucha enseñanza. Entonces, a mí ya no me interesa, Satanás, ofréceme algo espiritual, o yo ya no estoy en la carne. Entonces, ya no tiene señorío, pero para los que tienen fe, hermanas y hermanos y pueblo de Dios, para los que ya no militan en la carne, para los que no están volteando para atrás y extrañando para atrás, para los que les da asco la vida y el mundo y lo que trajo Satanás. Porque a mí lo que hacen los seres humanos, ahorita que soy un ser espiritual, me deleito y me da asco regresar para atrás. Me daría asco tener que salir a trabajar al mundo, tener que estar en Egipto nuevamente, esclavo, sin el conocimiento y sin estar con la herencia de estar trabajando para atesorar para la llegada de Cristo Jesús en la obra y con la luz que nos trajo Cristo Jesús. Entonces, en este tiempo estamos en el tiempo de la gracia, que es la presencia de Dios, y con la gracia ya Satanás no es mi rey, ya no se puede enseñorear de mí. Amén. Yo espero que vayamos entendiendo. Recuerde, cualquier duda que quiera que yo le amplíe, bendito hermano, bendita hermana, bendito pueblo de Dios, ya me cansé, pero se lo voy a decir en cada enseñanza, mientras Dios me lo permita y me guarde. Soy un instrumento para poderles servir a cualquier hora. Ahí están siempre los contactos. Dice en el versículo 15.
¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Pecaremos porque no estamos bajo la ley en el primer pacto, sino bajo la gracia. Porque en el primer pacto se tenía que guardar la ley a tus fuerzas, ¿sí? La ley que tenían, porque tenían otra ley, tenían otros cultos, no la que nosotros tenemos ahorita, porque Dios es un Dios justo. Porque si Dios hubiera puesto esta ley que tenemos ahorita al pueblo, pues menos lo hubiera podido hacer, menos. Pero ellos tenían otros cultos, se tenían otras costumbres. Sí, la ley no la vino a transgredir Cristo, había una ley ya desde el Antiguo Testamento que se introdujo para cumplir el día de hoy por medio de la gracia. Entonces, hoy, hoy no es cumplirla a fuerza. Hoy la palabra que viene a escuchar las ovejitas no es para que la cumplan a fuerzas, es para que por la gracia voluntariamente digan sí lo puedo hacer, gloria, y se deleiten en hacerla, porque la ley no es para hacerle un bien a Dios, ni para hacerle un bien a Cristo. La ley es para salvación suya, es para gozo, es para crecimiento, es para entendimiento, es un tesoro, es algo que nos trajo Dios para como un premio inmerecido y que a mucha gente le parece duro, que mucha gente le da asco la ley, mucha gente le da asco que hablemos de la cruz. ¿Por qué? Porque tienen un corazón endurecido, tienen una venda y no se dan cuenta de la riqueza que nos trae nuestro Señor Jesucristo. Entonces no vamos a pecar ya, hermanos y hermanas. Dice en el 16, ¿no saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de a quien obedecen, sea el pecado para muerte o sea a la obediencia para justicia? Entonces es lo que yo le estoy diciendo. Usted si verdaderamente fue llamado conforme al Evangelio y se bautizó conforme a la palabra de Dios, entonces usted tuvo acceso a la voz de Cristo y también a la que ya tenía desde que nació. Entonces, yo tengo dos voces constantemente, ¿verdad? Por medio de flechas incendiarias y por medio de inicuos, por medio de impíos, por medio de seres queridos, ¿verdad? Que no quisieron tomar su cruz, que no quisieron seguir el camino y que muchas veces intentaron hacerme obedecer a esa voz. Ahora bien, yo ya tenía esta voz, usted ya tiene esta voz, por eso venimos a la palabra, por eso Cristo Jesús nos habla, por eso el Rey de Reyes y el Señor de Señores es el Verbo, por eso Él sigue trabajando y está en medio de la iglesia. Por eso Cristo Jesús, al que es obediente y al que no peca, le sigue hablando para deshacer las obras del diablo, para que con la bendita palabra le podamos decir como Cristo Jesús pues le dijo a Satanás en el desierto. Satanás quería que le obedeciera. Y si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Cristo Jesús, y la otra voz la tenía. Cristo Jesús dijo, escrito está, ahí está la otra voz. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ahí vamos viendo las dos voces, ¿verdad? Luego le dijo, súbete al pináculo más grande y échate, al pináculo del templo y échate, porque escrito está, a sus ángeles mandará y no dejará que tu pie tropiece. Entonces, ahí está la voz para tentar a Dios, para desobedecer. ¿Qué le dijo Cristo? Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, ahí están las dos voces. Las dos voces. También cuando lo subió al lugar más alto, un monte, y le enseñó toda la gloria que él tenía, ¿verdad? Y le dijo, si tú te postras y me adoras, yo te voy a dar toda esta gloria. ¿Y qué le dijo? Escrito está, no adorarás al Señor tu Dios y solamente a Él adorarás. Y Satanás lo dejó, pero ahí están las dos voces, hermano. Entonces, no podemos nosotros obedecer. Sí podemos, todo nos es lícito. Yo como cristiano, desde que me bauticé, sigo teniendo la otra voz, pero ya no como antes, sino ahora para desobedecer a Dios. Ahora para hablarme en contra de lo que habla o de lo que vino a hablar Cristo y de lo que habla la Biblia, ¿verdad? Y para decirme
como dijo, no es cierto que vas a morir, hombre, no es cierto, no te va a pasar nada, al contrario, vas a seguir siendo como Dios, no hay problema. Entonces recuerde que ya hemos visto también cómo habla Satanás, con qué tipo de palabras habla. Dese cuenta y despierte, hermana y hermano. Entonces, ¿cuántos cristianos hay que se bautizaron y quisieron servir a dos señores? Y también escuchaban la voz del adversario y le hicieron caso. Pues mire, hermano, lo que es aquí. Son esclavos del diablo. Como Cristo Jesús vimos ya en enseñanzas pasadas, que el que practica el pecado es del diablo, y que Cristo Jesús le decía al mismo pueblo, ustedes son hijos del diablo, porque los deseos de su padre queréis hacer. Eres pecador desde el principio, eres homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, no quiso permanecer en la voz. Entonces hay muchos cristianos y muchas iglesias que están engañados. Hoy no les enseñan que todos los que obedecen a la otra voz que no está en la Biblia y que es la sabiduría del mundo, son hijos del diablo, son esclavos del diablo. Por eso están agobiados, por eso no pueden dar sus vidas. Cuando dices son esclavos, es que acuérdese que ya vimos una enseñanza y que hay una enseñanza en la Biblia en donde nos deja como una sombra Faraón y el pueblo que estuvo esclavizado durante más de 400 años, esclavizados, ¿verdad? Pero luego fueron libertados para obedecer a otra voz. Entonces, de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, dése cuenta, la mayoría de los cristianos que siguen en el mundo están esclavizados porque ellos prefirieron tener a Satanás como amo sin saberlo. O quizás sabiéndolo, pero fueron incrédulos. Pero si usted quiere ser esclavo de Cristo, obedezca su voz, obedezca el pacto, obedezca la palabra, porque lo estamos viendo. Si usted quiere ser esclavo de la injusticia, adelante. Pero si usted quiere ser esclavo de la justicia, adelante. Porque hay dos señores y nosotros somos esclavos, somos sirvientes, somos criados, ya sea de Satanás o ya sea de Cristo. Recuerden, somos instrumentos únicamente. Vamos a seguir fortaleciendo esta bendita enseñanza en Gálatas capítulo 6, por favor, bendito pueblo de Dios. Gálatas capítulo 6. Y vamos a leer del 7 al 17. Gálatas 6, del 7 al 17, por favor. Bueno, dice en Gálatas 6, 7. Empezamos así. No se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Este versículo está concordando con el último que vimos, de que uno es esclavo de a quien que le obedece. Ahora, si yo obedezco al pecado, si yo obedezco a Satanás, ¿qué voy a sembrar? ¿En qué campo voy a trabajar? ¿Qué es lo que le voy a ofrecer a Cristo cuando venga? ¿Grano? ¿Le voy a ofrecer trigo? No, no le voy a ofrecer nada de eso. Ahora, aquí dice, fíjense, no se engañe ningún cristiano, que no te engañe Satanás. Dios no puede ser burlado. Quizá usted pueda burlar al hermano, a la hermana, quizá usted pueda llegar como hipócrita, ¿verdad? A la congregación a decir que es justo. Ok, adelante, pero a Dios nadie lo puede burlar. Mucho ojo, ministro. Y el principio de la sabiduría es el temor a Dios, porque Dios es el que nos ve. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahora recuerde, viene Cristo. Señor, dame cuentas. Sí, Señor, mira, aquí hice tanto dinero, aquí hice una iglesia, hice una profesión, Señor, aquí está mi título. Para decir, perdón, eso fue lo que sembraste. No. ¿Dónde están las ovejas? ¿Dónde está la gente convertida? ¿Dónde está la gente que te dije que fueras y me ofrecieras en sacrificio? ¿Dónde está la luz? ¿Dónde están las ovejas? ¿Dónde están los talentos? ¿Dónde está el oro? Dame cuentas. Te entregué talentos. Quiero talentos. Señor, pero no. Esto te dije que iba
a quedar sepultado. Títulos, profesiones, fama del hombre, todo ese trabajo, todas esas cosas iban a estar sepultadas. Yo te dije que te dedicaras a darme ovejas. Yo te dije que te dedicaras a que lo que recibiste por gracia, darlo por gracia. Ahora, todo lo que el hombre sembrare, eso es lo que va a cosechar. Por eso nuestro Señor dijo, atesoren donde no hay ladrón ni polilla. Hagan tesoros allá en el cielo. Entonces, aquí nadie los engaña y no se engañe usted mismo, hermano y hermana, porque únicamente el que puede entrar contigo, recuerde que Cristo Jesús viene con sus ángeles, viene con una hoz y el trigo representa aquel que dedicó a dar palabra, aquel que dedicó a dar alimento a las ovejas. Va a ser poner en su granero, pero el que no dio ese fruto va a ser atado y echado al fuego. Entonces, dice en el versículo 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces ahí está, hermano. Si yo quiero sembrar a mi carne, a los deseos de mi carne, como acabamos de ver en Romanos 6, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias. Porque si mi cuerpo me pide algo de la mesa de Satanás y yo le alimento, estoy sembrando para mi carne. Ahora, el que siembra para su carne, el que está trabajando para su carne, va a sembrar corrupción. ¿Qué es la palabra corrupción? Bueno, es que cuando venga Cristo Jesús, usted se va a ir al lago de fuego. Porque la palabra corrupción es todo lo que va a desaparecer. Pero si usted está sembrando para el Espíritu y está trabajando para el Espíritu Santo, y está sembrando y está dando sus vidas y sus miembros, como lo acabamos de ver en Romanos capítulo 6, ¿verdad? Presenten vuestros miembros, en Romanos, vuestros miembros en sacrificio vivo. También lo acabamos de ver ahorita en Romanos 6, ¿verdad? Presenten vuestros miembros, presenten vuestros como instrumentos de justicia a Dios. Entonces estamos fortaleciendo esta enseñanza, hermana y hermano. Entonces, usted está sembrando, si usted está dedicando a las cosas de Dios, esto usted va a cegar entonces para vida eterna. Entonces aquí está hablando que hay lago de fuego y vida eterna. En este versículo está hablando de corrupción y de vida eterna, según lo que usted haga. Y recuerde, bendito pueblo de Dios, la palabra nos enseña que el juicio va a ser personal. No va a ser con su pastor, no va a ser con su papá, con su mamá, ni con sus hermanos de carne, ni con sus hermanos espirituales, no. Va a ser personalmente. Entonces, aquí depende de cada uno cuando venga Cristo Jesús. Yo le pregunto, ¿está preparado para recibir a Cristo si viniera hoy? Si no, yo le digo algo. Si no ha dado este fruto, póstrese. Haga proezas a Dios. Pídale su favor, dígale que quiere cumplir con el pacto, pídale perdón. Y si Dios tiene misericordia y usted se arrepintió y Cristo Jesús llega después de que se arrepienta, se va. Pero si usted se arrepiente y Cristo Jesús llega dentro de 3 o 4 años, cumpla con los votos hasta que Cristo Jesús llegue o se le pare el corazón. Bien. Dice entonces en el versículo 9. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de dar nuestras vidas para discipular, no nos cansemos de ofrecerle a Dios ovejitas no cojas, no enfermas, no ciegas, no nos cansemos de ser la luz, no nos cansemos de dar testimonio, no nos cansemos de dar nuestras vidas y de lavar pies, no nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos, hermanos benditos, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, a su tiempo, porque todo el que trabaja, todo campesino que labra, labra y trabaja y suda con un propósito, pensando en el fruto.
que le va a dar. Y una vez que sembró y terminó su trabajo y vinieron las lluvias y vio que creció y que dio fruto, entonces viene la bendición, viene el reposo. De igual manera, acuérdense que Dios usa parábolas. Dios trabajó 6 días. Aquí al séptimo reposó. El número 6 representa aquí abajo. El número 6 representa el número del diablo. El número 6 representa el mundo. El número 6 representa el número del hombre. El 666 es el número de la bestia, como viene en Apocalipsis. Y el número 7 representa allá arriba. Pero mientras yo esté aquí, soy 6. Claro, soy 7 ya espiritualmente, pero estoy aquí en el 6. Y mientras esté aquí, debo de trabajar hasta que Dios diga, ahora sí terminaste tu trabajo, vente al séptimo, vente a reposar, vente acá arriba. Entonces, fíjese bien, segaremos, pero fíjese bien cómo dice esto, Ponga atención, si no desmayamos. Recuerde, bendito pueblo de Dios, que toda enseñanza, en todo versículo, hay muchísimo mensaje de Dios si nosotros lo analizamos y meditamos. Mire, médicamente el cuerpo humano tiene defensas, como la temperatura. Por ejemplo, la temperatura le avisa que usted tiene un mal en el cuerpo, alguna infección, ¿verdad? Para luego checarse y ver dónde está el problema. La temperatura a mucha gente le espanta, ¿verdad? Pero es una defensa que tenemos para decir que está mal. De igual manera, el desmayo también es una defensa del cuerpo. Fíjese en lo que le voy a decir. Generalmente cuando hay mucho dolor, viene un desmayo ante ya sea un parto o ya sea una piedra en un riñón, que son unos dolores horrorosos, ¿verdad? Entonces viene el desmayo y en el desmayo pues uno descansa. Entonces, aquí cuando dice si no desmayamos, es que el camino de la cruz, el camino de Cristo es padecer, es llorar, es sufrir, es porque vamos a perder familia, porque vamos a ver ovejitas cómo se las lleva el lobo y ellas no hicieron nada, porque vamos a perder hermanos, vamos a perder familia, vamos a padecer también en la prueba, en el horno de fuego, en la forma, vamos a padecer con el mundo, porque el mundo nos va a aborrecer. O sea, hermano, entonces, Cristo Jesús, quiero decirle algo, nos deja una enseñanza muy grande Dios. Cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, en la cruz, Cristo Jesús es mentira, no tuvo ninguna caída. Eso es una blasfemia de los católicos o de mucho cristiano que dice también y enseña. Es una blasfemia muy grande porque la caída representa pecado. ¿Sí? Cristo Jesús cargó con su cruz y no tuvo ninguna y tampoco se desmayó de tanto dolor, dejándonos precisamente una enseñanza para nosotros, que si cargamos con la cruz y estamos siguiendo a Cristo junto al Gólgota para llegar a crucificarme en el monte del Gólgota o la calavera y ya no bajarme y ser un ministro, no desmaye, no desmaye. Amén. Entonces, si es que no desmayamos, porque hay muchos que no aguantaron por falta de fe, porque tenemos un consolador llamado Espíritu Santo. Por eso se le llama consolador, bendito pueblo de Dios. Pablo decía así en Corintios, ¿verdad? Nosotros somos consolados los ministros para consolarlos a ustedes por medio del Espíritu Santo. Entonces, si nuestro Señor Jesús no desmayó ante tanto dolor, fue porque trajo el poder de su Padre y es lo que nosotros hoy predicamos al poderoso, al creador de los cielos, porque es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel, su voz se oirá. Y ahí vamos, benditos hermanos. Esa es la fe. Pero si no desmayamos, entonces vamos a cegar vida eterna. Si es que no sembramos para la carne. Y nos mantuvimos como seres espirituales. Dice entonces, en el versículo, dice si no desmayamos, ¿va? Si no nos cansemos, no, dice en el 10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Fíjese bien,
Y así, si tengamos la oportunidad, hagamos el bien. Si tenemos la oportunidad, ponga atención, si tenemos la oportunidad. ¿Quién es el que da oportunidad? ¿Quién es el que nos da el ministerio? ¿Quién es el que nos permite la riqueza de hacer el bien, de discipular? ¿Quién es el que nos permite ser luz? Dios. Mire, yo le voy a dar un ejemplo, bendito hermano y bendita hermana, y bendito pueblo de Dios para que podamos entender este versículo bien. Cuando yo tenía aproximadamente 18 años, pues ya era un hijo descarrilado de mi padre y de mi madre. Ya había dejado yo escuela, ¿verdad? Ya había dejado preparatoria, ya andaba yo en malos pasos, ya andaba yo con malas amistades, ya empezaba yo a tomar. Y mi padre, pues tuvo una profesión, él fue ingeniero, ¿verdad? Y bueno, terminó jubilado en una compañía aquí en México, que es una compañía que tiene muchos beneficios a los que trabajan ahí, que es la compañía de luz, que tiene muchísimos beneficios, tanto en préstamos como en atención médica, como en bonos, como en sueldo. Digo, mucha gente quisiera entrar ahí, del mundo, muchísima. Entonces, yo recuerdo que los trabajadores que ya tenían cierto tiempo tenían derecho a meter a un hijo. Y mi padre me quiso meter ahí y uno, aunque no tuviera estudios, empezaba desde abajo, pero iba subiendo rangos. Ahí en la compañía de luz, no sé si ahora sea igual, pero en esos tiempos uno iba a crecer y era asegurar su familia, ¿eh? Porque hasta casa le daban y con préstamos y todo, o sea, era asegurar una vida. Pero pues ahora sí que yo no valoré esa oportunidad, ¿verdad? Y después más grande, me lamenté de haber perdido esa oportunidad, antes de ser cristiano, me lamenté. Ya como cristiano no me lamento, claro, ¿ah? Porque Dios tenía preparado para mí otra cosa, pero le estoy poniendo un ejemplo. Ahora, en esta oportunidad, cuando Dios nos permite la limpieza, una forma, y le dice, anda y ve, la oportunidad es no pecar, hermana y hermano. La oportunidad es guardarse, la oportunidad es valorar la riqueza, la oportunidad no es desechar por el mundo como yo lo hice, como un ejemplo, no es desechar esta bendita obra que nos lleva a la vida eterna y cuando Dios le dé la oportunidad, no el hombre que le diga que ya tiene un título, no el hombre que ya le dice que ya puede predicar, no, cuando tiene la oportunidad de Dios y le diga, vaya y haga el bien. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Pero fíjese bien, mayormente a los de la familia de la fe. ¿Por qué voy primeramente, mayormente a los de la familia de la fe? ¿Por qué? Bueno, pues a todos voy a llevar el Evangelio, voy a salir, a los que no son mi familia, a los que no son de la fe, les voy a hacer un bien predicándoles el Evangelio, pero quizás no vengan la mayoría, pero el que venga pasa a ser de la familia de la fe y a ese sí le tengo que dar mi vida todos los días. A ese mayormente tengo que dar mis talentos, mis dones, tengo que dar lo que Dios me ha dado a los que han salido del mundo y que es hacerles el bien, poner el don que Dios me dio en provecho común para las ovejitas, estar trabajando en la obra de Dios. Esta es la verdadera cobertura, bendito pueblo de Dios. Este es el verdadero camino. Esta es la única religión, la que trajo Cristo y por los huérfanos y por las viudas, amar a Dios y amar al prójimo. No hay otro camino. Y para poder nosotros hacer esto, recuerde que debemos de estar en la cruz, recuerde que debemos de ser santos, recuerde que no debemos de militar en la carne, recuerde que esta enseñanza se llama quitando el velo al pueblo de Dios, siempre. Así que dice en el versículo 11, mirad con cuán grandes letras les escribo de mi propia mano. Recordemos que esta era una carta, que estas eran cartas, ¿verdad? Y esta carta era a Galacia, a los Gálatas, por medio del apóstol Pablo. Ya me imagino, hermana,
que ha de ver, oye, hermano, que Pablo escribía con letras normales, como en su Biblia, pero ya me imagino que aquí cuando escribe esto, ha de haber escrito con mayúsculas y ha de haber escrito, fíjese bien, y ha de haber resaltado, miren, pongan atención con cuán grandes letras les voy a escribir esto. Y fíjese bien lo que dice en el 12, ponga atención. Todos los que quieran agradar en la carne, estos los obligan a que se circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. ¿Con cuál? Letras grandes. Entonces, todos los que quieren agradar a la carne, todos los pastores que andan en la carne y no tienen el espíritu, pero eso sí dice, soy circuncidado, véanme, soy apóstol, porque así presumían el primer pueblo, ¿verdad? Yo soy judío, mira mi pene, tengo la marca, tengo la circuncisión, y ellos presumían por la circuncisión. Hoy no es en el prepucio, es un simbolismo. Hoy, pastor o cristiano que dice que está circuncidado es el que presume la carne, que carga una Biblia y presume que es cristiano, pero está pecando, ¿sí? Y los que se dicen circuncidados son los que se dicen hoy, la mayoría de los que dicen, soy cristiano, pero fíjese bien, pero son enemigos de la cruz de Cristo, son enemigos de la perfección, son enemigos del legalismo, son enemigos de salir del mundo, son enemigos de separarse, son enemigos de la gracia, y ya le dije yo en enseñanzas pasadas el por qué, porque hay un precio. ¿Cuál es el precio para poder dar palabra, para saber que soy un verdadero cristiano? Sacrificarlo todo, creer por fe que esa es la mesa de Satanás, dejar aborrecer padre, madre, aborrecer todo, como dijo Cristo, el que no aborrece padre, madre, hermanos, casa, el que no aborrece su propia vida, no puede ser mi discípulo, no puede venir en pos de mí. Ese es el camino. Entonces me dice, muchos, como dice aquí, todos los que quieren agradar a la carne, todos los que quieren agradar a la carne es, ay, sí, dinero, no, ay, no, sí, poder, no, sí, vacaciones, no, sí, nada más los domingos y los martes, no, nada más 1 hora diaria y lo demás en restaurantes, lo demás en comida, lo demás con mi familia, con mis hijos. Bueno, todos los que quieran agradar a la carne, todos esos ministros falsos, dice la palabra de Dios, los obligan. Fíjese bien, estos los obligan a que se circunciden. ¿Qué es? Ya, si eres cristiano, los obligan, no hay problema. Vente, pero debes de ser de carne. No dejes tu trabajo, no dejes estas cosas. Dios las mandó, los obligan a ser esclavos. Fíjese bien para qué los obligan, ¿verdad? Solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ya le dije, yo me subo y el mundo me aborrece, y los impíos me aborrecen y nos empiezan a perseguir, empezamos a padecer, empezamos a tener persecución por ser nuevas criaturas. Ya en enseñanzas pasadas le enseñé por qué vamos a tener persecución, ¿verdad? Porque si yo no voy a hacer las costumbres y los hábitos que trajo Satanás y voy a empezar a predicar otro hábito y otra ley que no conocen ellos, van a decir, no, va a volver loco a mi hijo, no va a volver loco, no, para que mi hijo sea como así de santurrón, ¿verdad? Que no participe, que deje escuela, que deje todo, que deje negocios y que se dedique a dar su vida. No, fuera con él. Ahora, empezamos a permanecer persecución por predicar la cruz, por predicar la verdad, por predicar el evangelio, por predicar una sepultura, por predicar una muerte total al mundo. Alabado sea Dios. Así que hermano y hermana, bienaventurado si usted ha sido y ha tenido persecución por predicar la verdad y ha tenido ataques. Pero si no, pues ahora sí que arrepiéntase y llegar frutos dignos. Se nos ha ido la hora, bendito pueblo de Dios, benditos hermanos en Cristo Jesús. Aún faltan algunas enseñanzas para terminar
la serie Quitando el velo al pueblo de Dios. Que la gracia y la paz se queden con todos ustedes. Hasta mañana.